Se ha especulado mucho acerca del número 666 y la marca de la bestia. ¿Qué es este misterioso número? ¿Quiénes recibirán la marca de la bestia? ¿Y cómo puedo estar seguro de que estoy situado en el lado de Dios? Escuchemos ahora al pastor Esteban Bor contestar todas estas preguntas, valiéndose de su interesante tema titulado El Anticristo y el número 666. Padre, te damos gracias una vez más por el privilegio de encontrarnos aquí para estudiar tu palabra. Te ruego, Señor, que nos des corazones abiertos, mentes abiertas para escuchar tu voz y que nos des la disposición de obedecer tu santa palabra. Te ruego, Señor, que la verdad penetre hasta lo más profundo de nuestro ser y que en verdad podamos saber qué es este poder que la Biblia identifica como el Anticristo para que nosotros podamos escapar de su autoridad y de su poder. Te lo pedimos en el nombre y por los méritos de Cristo nuestro Salvador. Amén. Esta noche, tal como les prometí la vez pasada, vamos a identificar el poder que la Biblia llama el Anticristo, el cuerno pequeño y el hombre de pecado. Debo advertirles, sin embargo, de que no es mi intención en el estudio de este tema ofender a nadie. Yo creo que tal vez esta noche algunas personas van a estar sorprendidas por lo que vamos a presentar. Pero lo que vamos a presentar no tiene el propósito de herir a nadie, de ofender a nadie, sino que tiene el propósito de presentar la verdad de Dios tal cual se encuentra en su santa palabra. Debo decirles que el sistema del cual vamos a hablar esta noche, que es un sistema mundial, tiene muchas personas sinceras en su comunión. Es más, yo creo que la mayoría del pueblo de Dios se encuentra en ese sistema, porque no saben en realidad qué es ese sistema, ni qué dice la Biblia en cuanto a ese sistema. Es más, la Biblia nos dice que Dios le hace un llamado a esas personas que están en ese sistema. En Apocalipsis 18, Dios dice: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de su pecado, ni recibáis de sus plagas. Así que en esta noche no quiero que nadie piense que para mí es un placer o es fácil presentar un tema de este tipo. Este es uno de los temas más difíciles para mí presentar, porque yo sé que hay muchas personas para quienes este sistema está muy cerca de su corazón. Pero debemos ser leales a lo que dice la palabra de Dios. Debemos ser leales a la verdad del Señor, como se haya revelado en su palabra. Vamos a repasar las características que mencionamos en nuestro estudio la vez pasada. Y lo voy a hacer rápidamente porque necesitamos entrar a analizar las características. Debemos buscar a la persona en la historia que cuadra con la descripción bíblica del Anticristo. Ustedes recuerdan que la vez pasada analizamos el paralelo entre la estatua de Nabucodonosor y las 4 bestias de Daniel 7. Nos dimos cuenta que la cabeza de oro y el león representan a Babilonia. El pecho y los brazos de plata y el oso representan a Medo-Persia. El vientre de bronce y el leopardo representan a Grecia. Las piernas de hierro y el dragón o la bestia terrible representan el Imperio Romano. Los 10 dedos de los pies, que también tienen hierro, representan lo mismo que los 10 cuernos que tiene el dragón de Daniel 7. Y luego, al igual que en Daniel 7 se levanta entre los 10 cuernos el cuerno pequeño, en el libro de Apocalipsis el dragón le da a la bestia su poder, su trono y grande potestad. Ahora, esta noche vamos a analizar las características una por una y quiero repasarlas. En primer lugar, nos dimos cuenta que la bestia de donde sale el cuerno pequeño se levantó del mar. Es más, dice en Daniel 7 y el versículo 2 que estas bestias se levantaron del gran mar. Ahora, en la Biblia, cuando se habla del gran mar o la gran mar, es el mar Mediterráneo. Esa es una expresión técnica que significa el mar Mediterráneo.
Es decir, que este poder se va a levantar en el lugar a donde están las naciones que circundan el mar Mediterráneo, que está mayormente en el país de Europa, y cierta parte del mar Mediterráneo llega también hasta Asia. Así que nuestra primera característica es que este poder tiene que levantarse en el área a donde está el mar Mediterráneo. En segundo lugar, ese poder tiene que ser un poder romano. Recuerdan que vimos la última vez por qué razón. La cuarta bestia representa Roma. ¿Recuerdan que estudiamos eso? Los 10 cuernos son las 10 divisiones de Roma. Y salen de la cabeza del dragón, que representa Roma. Y luego de la misma cabeza de ese dragón sale el cuerno pequeño. Es decir, que los 10 cuernos son romanos, porque salen de la bestia que representa Roma, y el cuerno pequeño debe ser también romano, porque se levanta también de la cabeza de ese dragón que representa Roma. Ahora en Apocalipsis 13 nos dice lo mismo. Dice que la bestia, que es lo mismo que el cuerno pequeño, le da a la bestia su trono, su potestad y grande autoridad. Es decir, el dragón le da a la bestia su poder, como la cabeza del dragón le da al cuerno pequeño su poder. Y como la cuarta bestia es Roma, y el cuerno pequeño sale de la cabeza de la cuarta bestia, ese cuerno debe ser un cuerno romano, y la bestia debe ser un poder que recibe su autoridad de Roma. Es decir, que el anticristo va a ser un poder romano. La siguiente característica es que se iba a levantar ese poder de entre los 10 cuernos. Ustedes recuerdan que esto lo estudiamos la vez pasada. Los 10 cuernos representan los 10 reinos en que se dividió el Imperio Romano. Es lo que hoy es Europa. Francia, Inglaterra, Italia, Portugal, España, etcétera. Son los países que vienen de esas 10 divisiones en que se dividió el Imperio Romano. Es decir, que ese poder, el cuerno pequeño, se va a levantar, ¿dónde? Se va a levantar en lo que es Europa. Además de eso, ustedes recuerdan que dice que este cuerno pequeño se iba a levantar después de los 10 cuernos. Los 10 cuernos estaban completos en el año 476. Esto significa que el cuerno pequeño tiene que levantarse después del año 476. Tiene que levantarse en Europa, tiene que ser un poder romano, tiene que levantarse en el área que conocemos nosotros como el Mediterráneo. Nos dimos cuenta también que cuando este poder se levantara, iba a arrancar 3 de los 10 cuernos. Y dice que los iba a arrancar de raíz. Esto significa que de los 10 reinos en que se dividió Europa, 3 de esos reinos iban a desaparecer de la historia, iban a ser arrancados de raíz. Cuando se levantara este anticristo o este cuerno pequeño, entonces iba a arrancar a 3 de esos 10 cuernos y esos poderes iban a desaparecer de la historia. Otra característica es que este poder iba a gobernar por 1260 años. Ahora fíjense, se iba a levantar después del año 476, poco después del 476. Y cuando se levantara, iba a gobernar en Europa, en Roma, 1260 años. Su periodo de gobierno iba a ser muy largo, ¿verdad? Ahora, otra característica que vimos es que este poder iba a hablar blasfemias contra el Altísimo. Y definimos blasfemias como el hecho de que un hombre dice que tiene poder para perdonar pecados, siendo hombre y no siendo Dios. Y nos dimos cuenta que también blasfemia significa cuando un hombre se hace Dios en la tierra. Además de eso, hay otra característica muy interesante que no mencioné la última vez, y es que en Mateo, el capítulo 23 y el versículo 9 nos dice que nosotros no debemos llamar a nadie en esta tierra nuestro Padre, porque uno es nuestro Padre, es decir, el Dios que está en el cielo. Vamos a ver también que el apóstol Pedro, que muchos dicen y piensan que era el primer papa, cuando vino Cornelio, ese centurión romano, a donde estaba Pedro, dice que se inclinó en Hechos 10 para adorar a Pedro. Y Pedro le dijo, levántate de allí, que yo soy hombre juntamente contigo. No me adores, adora solamente a Dios. Ahora, en otras palabras, ese iba a ser un poder que iba a pretender tener el poder para perdonar pecados y que profesaba ser Dios en la tierra.
Nos dimos cuenta que también ese poder iba a perseguir al pueblo de Dios. Durante estos 1260 años iba a pisotear y a perseguir a los verdaderos hijos de Dios. Y dicho sea de paso, la verdadera iglesia durante estos 1260 años no era la iglesia popular de esa época. Porque en Apocalipsis 12 nos dice que la iglesia verdadera iba a tener que huir al desierto, iba a tener que fugarse, porque querían matarla. Es decir, la iglesia popular, la iglesia común, la iglesia aceptada de esa época no era la iglesia verdadera, porque la verdadera iglesia iba a ser perseguida por este sistema. Nos dimos también cuenta que este poder iba a pensar que podía cambiar la ley de Dios. Es decir, tenemos que buscar un poder que dice que ha cambiado la santa ley de Dios. Vimos también la última vez que este poder se iba a levantar en la iglesia, porque se iba a sentar en el templo de Dios. Y el templo de Dios es la iglesia. Nos dimos cuenta que este poder iba a ser como un Judas. Iba a pertenecer al cristianismo, iba a profesar, seguir y obedecer a Jesús, pero al mismo tiempo iba a socavar y tratar de destruir en realidad la religión verdadera del Señor Jesucristo. Nos dimos cuenta también que este sistema iba a ser una mezcla de un poder político y religioso. Es decir, no solamente iba a ser un imperio político, sino que iba a mezclar la religión y la política, el hierro y el barro. La ramera iba a fornicar con los reyes de la tierra. Iba a ser un poder político religioso. Nos dimos cuenta también que al final de su periodo de dominio, al final de los 1260 años, iba a recibir una herida mortal. Todo el mundo iba a pensar que este poder estaba muerto. Pero nos dice la Biblia que la herida de su muerte iba a ser ¿qué? Iba a ser curada. Y todo el mundo se iba a maravillar en pos de este poder. Nos dimos cuenta también la última vez que este poder iba a tener un número misterioso. Iba a tener un nombre y sacándole la equivalencia, el valor numérico a las letras de su nombre, el valor iba a ser 666. Nos dimos cuenta también que según la Biblia en Apocalipsis 17 a este poder se le iba a llamar la madre. Y como es una mujer caída, una mujer que se ha prostituido, la mujer representa a la iglesia, pero una mujer prostituida representa una iglesia caída, que es una iglesia que se le conoce como la madre, según Apocalipsis 17 y el versículo 1 al 5. Nos dimos cuenta también la última vez que este poder iba a darle a las naciones de la tierra vino. El vino representa falsa doctrina. Esta noche cuando ustedes salgan van a recibir una hoja donde identifico bíblicamente lo que es el vino de Babilonia. Son doctrinas que están en contra de lo que enseña la Santa Biblia. Y finalmente nos dimos cuenta que este poder es un poder que tiene una marca especial de su autoridad, que se conoce como la marca de la bestia, o la marca del cuerno pequeño, o la marca del hombre de pecado. Ahora, tenemos las características claras. Vamos a repasar. Debe levantarse en el Mediterráneo, debe ser un poder romano, debe levantarse en Europa, debe levantarse después del 476, debe gobernar 1260 años. Cuando se levanta debe desarraigar 3 de esos 10 reinos. Debe ser un poder que dice tener a Dios en la tierra y que tiene el poder de perdonar pecados. Debe ser un poder que durante los 1260 años de su dominio persiguió a los santos de Dios. Debe ser un poder que dice que ha cambiado la santa ley de Jehová. Debe ser un poder no ateo, sino un poder que se levanta dentro de la iglesia cristiana. Debe ser un poder que es como Judas, profesa seguir a Cristo, profesa obedecer a Cristo, profesa enseñar la doctrina de Cristo, pero es como Judas, que lo entrega con un beso. Debe ser un poder que mezcla la religión y la política. Debe ser un poder que al final de su dominio, después de los 1260 años, recibe una herida de muerte y todo el mundo lo daba por muerto, pero que su herida de muerte ahora se está sanando. Debe ser un poder que tiene un número que da 666 su nombre. Debe ser un poder que se le llama la madre y debe ser un poder que enseña doctrinas contrarias a la Sagrada Escritura. Ahora yo quiero decirles esta noche que no hay sino un solo poder en todo este mundo que cuadra con todas estas características a perfección.
Saben que en un tribunal examinan la evidencia, ¿verdad? Y a veces, pues, cuando la evidencia es abundante, pero no unánime, de todas maneras pueden mandar a una persona a la cárcel o la pueden castigar. Pero cuando la evidencia es completamente clara y toda evidencia, sin excepción, apunta hacia un individuo como el culpable, el individuo es hallado culpable sin rastro de duda. Ahora yo quiero decirles que la identificación de este poder, el cuerno pequeño, la bestia, el hombre de pecado, no está en tela de juicio. Este poder es un poder único, es un poder claramente identificado por la Sagrada Escritura. Yo les voy a decir cuál es este poder y luego entonces vamos a regresar a las características y vamos a examinar el desarrollo histórico de este poder con evidencias. Y vamos a recalcar cada uno de los puntos para comprobarles que es cierto. No hay duda alguna, queridos hermanos y amigos, de que este poder representa a la Iglesia Católica Apostólica Romana. Y yo quiero examinar la evidencia con ustedes. Ahora yo quiero decirles que hay personas aquí posiblemente que pertenezcan a la Iglesia Católica o hayan pertenecido a la Iglesia Católica y estén pensando, bueno, el pastor Bor nos está dando muy duro esta noche. Yo no quiero que ustedes piensen que yo soy el que lo estoy haciendo. Yo quiero que ustedes sepan que es la palabra de Dios la que lo está haciendo y que nosotros tengamos la sinceridad de corazón para abrir el corazón y para abrir nuestros ojos para escuchar la voz del Señor. No estoy diciendo que toda la gente en este sistema es gente mala, la mayoría de la gente son gente sincera, son gente buena, son gente que ama a Dios, son verdaderos hijos de Dios, pero no conocen estas cosas. Y es necesario que las conozcan, porque la Biblia dice que cualquiera que recibe la marca de la bestia o esta marca del cuerno pequeño, al final de la historia se va a perder. Así que nos incumbe conocer las cosas en cuanto a este sistema. Ahora, vamos a hacernos la pregunta. ¿La Iglesia Católica Apostólica Romana se levantó en el área del Mediterráneo? ¿En donde están los países del Mediterráneo? Sí. La Iglesia Católica Apostólica Romana, bueno, ya les dije, ¿es un poder romano? Claro que sí. ¿Cómo se llama? Iglesia Católica Apostólica Romana. ¿Cuál es su capital? Vaticano, en Roma. ¿Cuál es su idioma oficial? El latín. ¿De cuál imperio era el idioma oficial el latín? Del Imperio Romano, ¿verdad? Además de eso, ustedes recuerdan que el hierro se mezcla con el barro. El barro, ya vimos, representa la religión en los pies de la imagen. Nos dimos cuenta que el dragón le da su autoridad a la bestia. El dragón fue el poder que trató de matar a Jesús cuando iban a nacer. Es decir, Roma pagana le da su poder a Roma papal. Además de eso, si ustedes van al Vaticano, van a encontrar que toda la arquitectura es romana. Van a encontrar que el nombre oficial es Sumo Pontífice, así se refiere la gente a él. Pero saben que ese nombre, Sumo Pontífice, es un nombre que no se inventó en años recientes. El nombre Sumo Pontífice en latín es Pontifex Maximus, que significa el supremo constructor de puentes, porque se cree que el Papa es el puente, que la Iglesia es el puente que une la tierra con el cielo. ¿Saben ustedes que los emperadores romanos se les llamaba Pontifex Maximus? En otras palabras, no es nada nuevo que al Papa se le llame el Sumo Pontífice, porque ese es el nombre que se le daba a los emperadores de Roma pagana. Sencillamente, él adoptó el nombre. Los historiadores repetidas veces dicen, vez tras vez, que la Iglesia Católica es la continuación del Imperio Romano, pero mezcla ahora la Iglesia con el poder político. Así que ese poder es un poder romano. Ahora pregunto, ¿la Iglesia Católica Apostólica Romana se levantó entre los reinos de Europa, entre los países de Europa? Claro que sí. Italia, donde se establecieron los lombardos, una de esas tribus bárbaras, es uno de los países europeos. Es decir, el papado se levantó entre los 10 cuernos. Ahora surge la pregunta, ¿se levantó el poder papal después que aparecieron los 10 cuernos? Sí.
Déjenme compartir con ustedes la historia. Alrededor del año 300, poquito después del año 300, empezaron a invadir al Imperio Romano todas estas tribus bárbaras del norte. Y empezaron cada una de estas tribus a agarrarse un trozo o un pedazo de lo que había sido el Imperio Romano. Cada uno traía su idioma, cada uno traía su propia cultura. Y empezaron a dividirse el imperio. Según Eduardo Gibbon, en su libro, o su serie de libros, El declive y la caída del Imperio Romano, es el más grande experto en la historia de Roma en el mundo. Nos dice que el último de esos reinos se estableció en el año 476. Esto significa que si los 10 reinos están completos en el año 476, el cuerno pequeño se levanta en medio de ellos. El cuerno pequeño tiene que levantarse después de qué fecha? Tiene que levantarse después que los 10 reinos están completos. Tiene que levantarse después del año 476. Y cuando se levante tiene que desarraigar ¿cuántos reinos? Tiene que desarraigar 3. Ahora escuchen bien, esto es lo extraordinario. La Iglesia Católica, el papado, se levantó oficialmente en el año 538 de la era cristiana. Y déjenme explicarles cómo fue que sucedió el asunto. De esas 10 tribus bárbaras, habían 3 tribus que se establecieron que no aceptaban la autoridad del obispo de Roma, como se llamaba el Papa en ese tiempo. Estas tribus eran lo que se conoce como arrianas. Creían que Jesús no era eterno Dios, que Jesús era un personaje creado. Y por lo tanto, el obispo de Roma, que nosotros hoy conocemos como el Papa, le dijo al emperador: nosotros no podemos permitir que esas 3 tribus existan en oposición a la Iglesia. Y por lo tanto él dijo: lo que tenemos que hacer es ir y batallar contra esos reinos, esos 3 reinos, y desarraigarlos. Y así fue que en el año 493 los érulos, una de esas tribus bárbaras, fueron arrancadas de raíz. No hay un país en Europa que equivalga a los érulos hoy en día. Fue completamente desarraigado de la historia en el 493 por el emperador, pero animado por el obispo de Roma. En el año 534, poco después, el emperador mandó a su general de sus tropas, Belisario, para que él batallara contra otra de esas tribus, los vándalos, de donde viene nuestra palabra vandalismo. Eran bien vándalos, de verdad. Y en el año 534 los vándalos fueron desarraigados también de la historia por Belisario, el general de las tropas del emperador. Finalmente, en el año 538, escuchen bien, sabemos que fue en febrero del año 538, Belisario, enviado por el emperador Justiniano, batalló contra la tercera de estas tribus bárbaras, los ostrogodos, y los expulsó de Roma. Sufrieron una derrota terrible en febrero del año 538 y fueron también desarraigados de la historia. Hoy en día en Europa no hay ningún reino que equivalga a esos 3 reinos. Fueron arrancados, como dice la Biblia, de raíz cuando se levantó el cuerno pequeño, el papado. Y finalmente en el año 538 estas 3 tribus fueron arrancadas y ahora toda Europa estaba en armonía con seguir los dictámenes de la Iglesia. Qué interesante que la historia sea tan exacta, en armonía con lo que dice las profecías en cuanto a este cuerno que se iba a levantar para arrancar 3 de esos cuernos que habían sido establecidos. Es decir, que el periodo de dominio del papado empieza en el año 538, cuando la última resistencia de las tribus bárbaras fue desarraigada. Y recuerden que la victoria vino en febrero del año 538. Ahora, ¿por qué es importante eso? Sencillamente porque este poder gobierna ¿cuánto tiempo? 1260 años. Esto significa que usted necesita ir de febrero del 538 1260 años hacia adelante. Y este poder debe recibir en esa fecha una ¿qué? Una herida mortal. Se le debe quitar su dominio. Claro, si gobierna 1260 años, significa que al terminar los 1260 años ya no domina más.
Es decir, cuando terminen los 1260 años, debe quitársele su poder. Ahora, aquí es que viene lo extraordinario. Exactamente 1260 años más tarde, el 10 de febrero del año 1798, ¿en qué fecha fueron expulsados los ostrogodos? En febrero del 538. El 10 de febrero del año 1798, ya cuando estaba concluyendo o había recién concluido la Revolución Francesa, Napoleón Bonaparte, emperador de Francia, en realidad de mucho de Europa, envió a su general Berthier al Vaticano. Y el 10 de febrero de 1798 entró en la Capilla Sistina. El Papa estaba celebrando el aniversario de su accesión al trono. Entró allí, le quitaron sus anillos, le hicieron pararse de su trono, le quitaron la tiara, la corona papal y le dijeron: tu poder ha llegado a su fin. Y fue llevado cautivo a la ciudad de Valence, en Francia, a donde murió en el 28 de julio de 1799 en exilio. Ahora, muchas personas dicen: bueno, pero pastor, muchos papas fueron llevados cautivos durante los 1260 años. Y es cierto que algunos, los emperadores, los secuestraban y se los llevaban o los llevaban cautivos, pero nunca era con el propósito de abolir y destruir la institución papal. Esta fue la primera vez en la historia cuando un emperador quería deshacerse y desarraigar el papado como poder civil del planeta Tierra. Es decir, 1260 años exactamente después de tomar el poder, este poder recibió una herida mortal. Y si ustedes leen los historiadores de esa época, ellos hablan de la muerte del papado. Ellos hablan del fin de una era. Dicen: no hay ningún vestigio de que ese poder se pueda volver a levantar, dicen los historiadores. Pero la Biblia dice que ese poder, su herida se le iba a ¿qué? Se le iba a sanar. Es decir, hoy en día ese poder todavía debe existir y debe estar fortaleciéndose más que nunca, aún después que le fuera quitado su poder al concluir la Revolución Francesa. Ahora, dice también que ese poder iba a hablar blasfemias contra el Altísimo. Es un poder que dice que tiene a Dios en la tierra. Es un poder que profesa poder perdonar pecados. Ahora, yo quisiera leerles algunas citas, y ustedes van a recibir copias de estas citas al salir esta noche. El título es La autoridad del Papa y el sacerdocio según fuentes católicas. O sea, todas las citas que se encuentran en estas hojas son de libros católicos. No son de libros protestantes, son de libros católicos, lo que yo voy a leer. Noten lo que dice en la Enciclopedia Católica, tomo 3, página 139. Esta es la Enciclopedia Católica. Dice: el Papa es de tan grande dignidad y ensalzado que no es un simple hombre, sino como si fuese Dios, el vicario de Dios. El Papa es de dignidad tan sublime y suprema que, hablando con propiedad, no ha sido establecido en algún grado de dignidad, sino más bien ha sido colocado en la misma cúspide de todas las dignidades. El Papa es llamado Santísimo porque únicamente Él es el vicario representante de Cristo, manantial, fuente y plenitud de toda santidad. El Papa es el monarca divino, emperador supremo, Rey de reyes y Señor de señores. ¿Están escuchando? De allí que el Papa lleva una corona triple como Rey del cielo, Rey de la tierra y Rey de las regiones inferiores. Se dice que hasta es el Rey del cielo aquí. Sigue diciendo: además, la autoridad y el poder del pontífice romano no se refieren solo a las cosas celestiales, a las terrenales y a las que están debajo de la tierra, sino que llegan hasta sobre los ángeles, pues es mayor que ellos. De manera que si se pudiera dar el caso de que los ángeles errasen en la fe o pensasen en forma contraria a la fe, podrían ser juzgados y excomulgados por el Papa. El Papa tiene tan grande dignidad y poder que forma uno con Cristo el mismo tribunal. Aquí hay otra cita, esta es en otra enciclopedia católica que se llama Prompta Biblioteca.
el editor de esto se llama Lucio Ferraris, dice: el Papa es como si fuese Dios en la tierra, solo soberano de los fieles de Cristo, principal Rey de reyes y Señor de señores, que tiene la plenitud del poder, a quien Dios, el Omnipotente, le ha confiado no solo, ahora escuchen, le ha confiado no solo la dirección de los terrenos, sino también del reino celestial. El Papa tiene tan grande autoridad y poder que puede modificar, explicar, abolir, interpretar o cambiar aún las leyes divinas. En la cuarta sesión del quinto concilio de Letrán, un concilio que se celebró en el año 1215, se ofreció una homilía en honor al Papa. Y esto es lo que decía la homilía. Se llamaba Cristóbal Marcelo, el que hizo esta homilía en honor al Papa. Dice: oh Padre Santísimo, tú eres nuestro pastor, tú eres nuestro médico, tú eres nuestro director, tú eres el labrador, finalmente tú eres nuestro Dios aquí en la tierra. El Catecismo de Nueva York, ¿saben? El catecismo enseña la doctrina de la Iglesia Católica, hay muchos diferentes catecismos. El Catecismo de Nueva York dice: el Papa ocupa el lugar de Jesucristo en la tierra. Él es el verdadero vicario de Cristo, la cabeza de la Iglesia entera y el Padre y Maestro de todos los cristianos. Él es el gobernante absoluto, el fundador de los dogmas, el autor y juez de los concilios, el gobernante universal de la verdad, el árbitro del mundo, el juez supremo en el cielo y en la tierra, el juez de todos, quien no puede ser juzgado por nadie. Es Dios mismo en la tierra. El Papa León XIII, en su libro, en el libro Las Grandes Cartas Encíclicas de León XIII, página 304, dijo el 20 de junio de 1894 las siguientes palabras: nosotros ocupamos sobre la tierra el lugar del Dios omnipotente. En otro libro, Pedro de Rosa, en su libro Vicarios de Cristo, página 71, dice: si el Papa errara imponiendo pecados y prohibiendo virtudes, la Iglesia aún estaría obligada a considerar que los pecados son buenos y las virtudes son malas. ¿Sabe lo que es eso? Que la Iglesia tiene tanto poder que si las cosas son malas, si la Iglesia dice que son buenas porque la Iglesia lo dice. El Papa Bonifacio VIII declaró lo siguiente: declaramos que es absolutamente necesario que toda criatura humana se sujete al pontífice romano para que sea salvo. La Biblia dice que debemos sujetarnos a Cristo para ser salvos. El Concilio de Trento, uno de los grandes concilios de la Iglesia Católica, dice: sin el sacerdote, la muerte y la pasión de nuestro Señor no nos beneficiaría. Ved cuán grande es el poder sacerdotal. Por solo una palabra que sale de sus labios, convierte a un pedazo de pan en Dios. Esto requiere mayor poder que la creación de un mundo. Si yo me encontrara con un sacerdote y con un ángel, saludaría al sacerdote antes de saludar al ángel. El sacerdote ocupa el lugar de Dios. Ustedes van a recibir el resto de las citas, todas de fuentes católicas. Ahora, posiblemente ustedes no sabían eso. Además de eso, Él permite que se le llame Santo Padre. Jesús dijo: a nadie llames Padre. ¿Sino a quién? Sino a Dios. Supuestamente Pedro fue el primer papa. Pero cuando Cornelio quería inclinarse ante él, Pedro le dijo: no, párate, no te postres delante de mí, que yo soy hombre como tú. Pero hoy en día la gente se postra delante del Papa, ¿verdad? Así que este poder dice que puede perdonar pecados y que es Dios en la tierra. Ahora, ¿este poder persiguió a los hijos de Dios? ¿Cuántos han oído hablar del santo oficio de la Inquisición? El pastor Romero tiene que haber escuchado de la Inquisición, porque él es de España. Y este fue uno de los países donde la Inquisición funcionó más. Es más, San Ignacio de Loyola, el que estableció en realidad el santo oficio de la Inquisición, por lo menos ideológicamente, era español. No es nada contra el pastor Romero, ¿no? Pero la Iglesia Católica tiene una historia teñida en sangre, hermanos y hermanas, visitas. Se calcula históricamente que más de 50 millones de personas fueron martirizadas por este sistema.
los valdenses, los albigenses, la masacre de San Bartolomé, donde murieron más de 50,000 personas, las cruzadas, donde los papas mismos se subían sobre los caballos para ir a matar a los musulmanes. Por eso hoy en día los musulmanes no quieren ver a los cristianos. Ese es el historial. Santo Tomás de Aquino dijo, mire, a los herejes hay que matarlos. Y Santo Tomás de Aquino es uno de los grandes teólogos de la Iglesia Católica, si no el más grande. Yo quiero leerles el juramento que toman los jesuitas cuando ellos son iniciados en el orden de la Sociedad de Jesús. Voy a leer solamente un párrafo. Dice: prometo y declaro que haré, cuando la oportunidad se me presente, guerra sin cuartel, secreta y abiertamente contra todos los herejes, protestantes y masones, tal como se me ordene hacer, extirparlos de la faz de la tierra, y que no tendré en cuenta ni edad, sexo o condición, y que colgaré y sepultaré vivos a estos infames. Abriré los estómagos y los vientres de sus mujeres, y con la cabeza de sus infantes daré contra las paredes, a fin de aniquilar a esta execrable raza. ¿Eso suena como lo que haría Jesús? ¿Usted puede obligar a una persona a ser cristiana? Pues eso es lo que pensaban en la Edad Media, que podía ser la iglesia. Si la iglesia obligaba a la gente, entonces llegaban a ser cristianos. Hermanos y hermanas, visitas, lo único que puede convertir a un verdadero cristiano es un cambio de su corazón por Jesús. No legislación, no leyes, no la fuerza, porque la persecución lo único que logra, como he mencionado antes, es crear hipócritas, porque dicen, no, yo acepto esa religión para que no me maten, pero no lo hacen de corazón. O crear mártires, porque los matan por no hacer lo que dice la iglesia. La Iglesia Católica ciertamente está teñida en sangre su historia. Ha matado a millones de personas durante esos 1260 años de su historia. Así que esta característica también se cumple al pie de la letra. Ahora, ¿qué tal del cambio de la ley? ¿La Iglesia Católica profesa haber cambiado la ley de Dios? Claro que sí. Esta noche ustedes van a recibir también, yo sabía que no iba a poder compartir con ustedes todo este material, por eso he impreso este material para que ustedes puedan recibir una copia. Yo tengo 3 páginas de citas de los católicos. Estas no son citas, no crean que estoy dando citas de gente que no es católica. Todas estas citas son de gente católica, donde ellos dicen que la Iglesia Católica es la que ha cambiado el sábado o domingo. Cita tras cita, y estas son solo 3 páginas, tengo 20. Nada más les estoy dando 3, porque si les doy 20, ustedes no van, a duras penas leen 3. Ahora díganme tratar de leer 20. Ahora, escuchen bien lo que voy a decir. Antes de venir yo a Fresno, decidí visitar una librería católica en la ciudad de Albuquerque, Nuevo México. Se llama Garston's Bookstore. Y dije, yo voy a buscar todos los catecismos que pueda conseguir, porque ustedes saben que hay muchos catecismos. El catecismo más famoso es el último que salió, el catecismo de la Iglesia Católica, que es un monstruo de libro, grandísimo, tiene 1000 páginas. Pero los catecismos enseñan la doctrina de la Iglesia Católica. Yo dije, voy a buscar la ley de Dios en todos los catecismos. ¿Y saben lo que descubrí? Y ustedes pueden ir a cualquier librería católica para cerciorarse de lo que les estoy diciendo. Descubrí que en todos los catecismos no aparece el segundo mandamiento de la ley de Dios. El mandamiento que dice que no debes tener imágenes ni adorarlas no está en el catecismo, desaparece. Lo quitaron, desapareció, créanmelo, búsquenlo y verán. ¿Por qué creen ustedes que sacaron ese? Porque en la Iglesia Católica hay muchas imágenes y la gente se inclina ante las imágenes. Imagínense tener ese mandamiento en los catecismos. La gente va a decir, bueno, si este mandamiento dice no tendrás imágenes, entonces ¿para qué tenemos imágenes? Se la sacaron. Pero el problema es que cuando sacan ese mandamiento quedan con los 9 mandamientos y son 10. Lo que vamos a hacer entonces es dividir el número 10 en 2. El mandamiento que dice no codiciarás la propiedad de tu prójimo ni la mujer de tu prójimo, que es codicia, es un solo mandamiento, no codiciarás. Entonces la Iglesia Católica la divide en 2. No codiciarás las propiedades de tu prójimo, y el 10º mandamiento, no codiciarás la mujer de tu prójimo.
Es decir, tiene que dividir el 10º mandamiento en 2 para terminar con 10. Pero hay otra cosa terrible que ha sucedido en estos catecismos, y es que todos los catecismos dicen que en vez de observar el sábado, ahora los cristianos deben observar el domingo. Porque así la iglesia lo cambió. ¿Recuerdan ustedes que dice que el cuerno pequeño pensó que podía cambiar la ley de Dios? No dice que la cambió, dice pensará cambiar los tiempos y la ley. Permítanme leerles algunas pocas citas de las que ustedes van a leer cuando salgan esta noche. Hay un libro, un catecismo que se llama A Convert's Catechism of Catholic Doctrine, un catecismo de los conversos de las doctrinas católicas. Aquí aparece la pregunta, ¿cuál es el día sábado? Bueno, el sábado es el día de reposo. ¿Por qué guardamos el domingo en vez de guardar el sábado? Pregunta el catecismo. Aquí viene la respuesta. Observamos el domingo en vez del sábado porque la Iglesia Católica cambió la solemnidad del sábado al domingo. ¿La Iglesia Católica qué? Pensará en cambiar los tiempos y la ley. El hombre que leyó esto quedó confundido y por lo tanto él decidió escribirle una carta al cardenal Jaime Gibbons, quien era cardenal de Baltimore, para averiguar por qué razón, si la Biblia dice que el sábado es el día de reposo, por qué es que el domingo se observa en vez del sábado. Le escribió al cardenal Gibbons y el cardenal Gibbons, a través de su canciller, le contestó la carta y le dijo: claro que la Iglesia Católica reclama que el cambio fue suyo, y este acto, es decir, el acto de cambiar el día, constituye una marca de su poder eclesiástico y de su autoridad en asuntos religiosos. En otro catecismo de Stephen Keenan, un catecismo doctrinal se llama, aquí está la pregunta: ¿tiene usted alguna otra forma de comprobar que la Iglesia tiene poder para instituir fiestas? Respuesta: si no tuviera tal poder, no podría haber hecho aquello con lo cual todos los religionistas modernos concuerdan con ella. Es decir, ella no podría haber sustituido la observancia del domingo, el 7º día, por la observancia del sábado, que es el primer día de la semana, que es el 7º día de la semana, un cambio para el cual no existe ninguna autoridad bíblica. Reconocen que no hay autoridad bíblica para esto. Inclusive los autores católicos desafían a los protestantes. Noten esta cita. Hablándole a los protestantes, dice: ustedes afirmarán que el día de reposo era el sábado de los judíos, pero el sábado cristiano ha sido cambiado el domingo. Eso es lo que dicen ustedes, los protestantes. ¿Cambiado? ¿Pero por quién? ¿Quién tiene la autoridad para cambiar un mandamiento explícito del omnipotente Dios? Dice este autor católico. Cuando Dios habló y dijo: santificarás el 7º día, ¿quién se atreverá a decir: no, puedes trabajar y hacer toda clase de transacciones mundanas en el 7º día, pero santificarás el primer día en vez del 7º? Esta es una pregunta muy importante que no sé cómo pueden ustedes responderla. Ustedes son protestantes y profesan hacer lo que dice la Biblia, y la Biblia sola. Y sin embargo, en un asunto tan importante como lo es la observancia de un día en 7 como día santo, ustedes contradicen las claras palabras de la Biblia y colocan otro día en lugar del que Dios ha mandado. El mandamiento de santificar el 7º día es uno de los 10 mandamientos. Ustedes creen que los 9 están vigentes. ¿Quién les dio autoridad de entrometerse con el cuarto? Si ustedes son consistentes con sus propios principios, si ustedes se rigen por la Biblia y la Biblia sola, entonces deben poder sacar a la luz alguna porción del Nuevo Testamento donde se altera explícitamente el 4º mandamiento. Y tienen razón. Déjenme decirles que la razón por la cual las iglesias protestantes guardan el domingo no es porque está en la Biblia. Es sencillamente porque la Iglesia Católica, mucho antes que surgieran las sectas protestantes, ya había instituido el domingo como reposo, como día de reposo. Y cuando las iglesias protestantes salieron de la Iglesia Católica en el siglo XVI, encontraron que era muy difícil cambiar la costumbre de guardar el domingo. Y por lo tanto dijeron: bueno, es demasiado imposible esto, continuemos guardando el domingo como día de reposo. Y de esa manera, como la Iglesia Católica fue la que profesa cambiar el día, entonces los protestantes, al guardar ese día, están aceptando la autoridad ¿de quién? Están aceptando la autoridad de la Iglesia Católica. El texto de Daniel 7:25 decía: pensará cambiar los tiempos y ¿qué? Los tiempos y la ley.
y la Iglesia católica profesa haber cambiado la ley de Dios. Ahora, déjeme preguntarle, ¿la Iglesia católica se levanta dentro del ámbito de la Iglesia cristiana? ¿Se levantó dentro del mismo cristianismo? ¿Recuerdan ustedes que una de las características es que se iba a sentar en el templo de Dios? El templo de Dios es la Iglesia, según definimos la última vez. El sistema papal es un sistema que profesa ser cristiano. Si usted le dice, bueno, este es un sistema que niega a Jesús, la gente diría, ¿cómo que niega a Jesús? Que es verdad. Nosotros no negamos a Cristo, lo confesamos, lo aceptamos, lo seguimos. Si ustedes le hubieran dicho a Judas, oh, tú estás atacando a Jesús, tú estás yéndote en contra de Jesús, tú estás socavando a Jesús, ¿qué creen ustedes que hubiera dicho Judas? Pues yo, no, jamás, yo soy leal a Jesús. Hasta lo entregó como un ¿qué? Lo entregó como un beso, según la Sagrada Escritura. Ahora, mi pregunta es, ¿la Iglesia Católica es un sistema político y también religioso? ¿Saben ustedes que el Vaticano es un país soberano? No es solo una iglesia, es un país. ¿Saben que el Vaticano tiene relaciones diplomáticas con 184 países del mundo y los Estados Unidos nada más tienen relaciones con aproximadamente 130? El Vaticano es como un puntico de un alfiler en el mapa, pero tiene un poder increíble. Todas las naciones del mundo quieren establecer relaciones diplomáticas y tiene sus nuncios o sus embajadores a todos los países. Inclusive los Estados Unidos, que había resistido tener relaciones diplomáticas con el Vaticano por ser una iglesia, por tener la posición clara de separación de iglesia y de Estado, en 1983 el presidente Ronald Reagan logró, sin casi ni una protesta de las iglesias protestantes, logró mandar un embajador al Vaticano, el embajador Wilson, y estableció relaciones diplomáticas oficiales con la Iglesia Católica. Ahora, el debate era cómo podemos nosotros, los Estados Unidos, mandar un representante político a una iglesia. Eso viola el principio de separación de iglesia y Estado. Pero el argumento que usaron fue, no, lo que pasa es que estamos mandando a este embajador es a la parte política del Vaticano, no a la parte religiosa. Es que no se puede separar la parte política de la parte religiosa, porque el hierro está mezclado con el barro. Es un sistema político-religioso, es una mezcla, es una amalgama político-religiosa. Y ustedes saben eso. Nada más tienen que mirar la evidencia y van a darse cuenta que la Iglesia Católica mezcla la religión y la política. Es más, la caída del bloque oriental, allá de los países que estaban aliados con la Unión Soviética, se la atribuyen a las maniobras políticas de Juan Pablo II, unido con las maniobras también de Ronald Reagan, el presidente de los Estados Unidos, que usaron todas las funciones políticas para derrocar a esos gobiernos. Es decir, que la Iglesia Católica es un poder político-religioso. ¿Recibió la Iglesia Católica una herida mortal en 1798? Exactamente. Ahora yo pregunto, ¿desapareció la Iglesia Católica después de 1798? ¿O hoy está cada día fortaleciéndose más? Ustedes saben que sí, ¿verdad? Tiene respeto mundial. Es más, el Papa Juan Pablo II fue nombrado el hombre del año por la revista Time en 1994 y es altamente respetado por todas las personas. Yo no estoy diciendo que necesariamente es un hombre malo, lo que estoy diciendo es que la Biblia identifica este sistema como el sistema del anticristo, el cuerno pequeño, la bestia, el hombre de pecado de las Escrituras, así que recibió una herida mortal. Ahora, en Apocalipsis 17 se le llama este sistema la madre. Y es una mujer, pero una mujer ramera, es una iglesia, pero es una iglesia que se ha prostituido mezclándose con los reyes de la tierra. La Iglesia Católica se conoce como la Iglesia Madre, se mezcla con los poderes políticos del mundo, con los reyes de la tierra, claro que sí. Ahora, la Iglesia Católica también le da vino a las naciones. Ustedes dicen, ¿cómo es que le da vino? ¿Enseña la Iglesia Católica muchas cosas que no se encuentran en la Sagrada Escritura? ¿Y que contradicen abiertamente la Sagrada Escritura? Déjenme darles un ejemplo. La doctrina del celibato. ¿Saben lo que es la doctrina del celibato? Saben que las declaraciones de los concilios de la Iglesia Católica es que es preferible ser soltero
que ser casado. Es más, le prohíben a los clérigos casarse. Pero lo interesante es que el apóstol Pedro, quien supuestamente fue el primer papa, era casado, porque tenía suegra. Fue a sanar a la suegra. Yo no conozco una persona que no sea casado que tenga suegra. Así que supuestamente el primer papa estaba casado. Y yo creo que una de las razones por las cuales hay tanto problema de abuso sexual entre sacerdotes, ustedes han visto en las noticias, es porque no se sigue la pauta bíblica de que el ministro debe ser marido, el obispo debe ser marido de una mujer, dice el apóstol Pablo. En todas las listas donde habla de los obispos, donde habla de los pastores, de los ministros, de los ancianos, dice que debe ser marido de una sola mujer. Habría mucho menos problemas si se siguiera lo que dice la Sagrada Escritura. Pero hay muchas otras doctrinas, por ejemplo, la idea de que el domingo es el día de reposo. Es una idea falsa. La idea de que uno debe orar por los muertos. Más adelante vamos a hablar de eso. Es una doctrina que no haya base en la Escritura. La idea de que el infierno es un lugar donde va la gente cuando muere a quemarse por los siglos de la eternidad. Vamos a estudiar también eso. Es otra doctrina que no se funda en la palabra de Dios. Muchas doctrinas que se conocen como el vino de Babilonia. Hay una última característica que quiero mencionar, que es el número de la bestia. Dice en Apocalipsis 13 y el versículo 18 que esta bestia tiene un número, y el número es 666. Ahora, ¿cómo descubrimos nosotros cuál es el número de esta bestia? Bueno, el versículo 17 de Apocalipsis 13 nos dice que es el número de su nombre. Es decir, si usted quiere saber cuál es el número de la bestia, usted tiene que saber cuál es el nombre de la bestia. Y luego entonces busca las letras del nombre, le saca su valor numérico, y si da 666, usted sabe que ese es el poder. Ahora, ustedes recibieron, cuando salieron la vez pasada, un documento que se llama ¿Quién es la bestia? Recibieron ese material, ¿verdad? Y ahí yo toco este punto. El nombre oficial del Papa, inclusive cuando se le corona, se le dice, tú eres este nombre, y luego se usa el nombre, es el nombre Vicarius Filii Dei, en latín. Vicarius Filii Dei significa vicario del Hijo de Dios. La palabra vicario significa sustituto, uno que ocupa el lugar de. Es decir, la palabra vicario significa sustituto del Hijo de Dios, o el que ocupa el lugar del Hijo de Dios. Lo interesante es que si ustedes suman el valor numérico de cada una de las letras de ese nombre, Vicarius Filii Dei, en números romanos, porque es una expresión latina, ¿sí o no? Si es un nombre en latín, entonces se le debe aplicar el sistema de numeración, ¿qué? Latino. Ahora, si ustedes sacan el valor numérico de Vicarius Filii Dei, que dicho sea de paso, estaba en la corona del Papa hasta el siglo XVII, como su título oficial, van a encontrar que el total de ese nombre es 666. Y déjenme compartir con ustedes otro dato muy importante que indica que el número 666 está relacionado con Roma. Ustedes saben que hay 7 números romanos, pero en realidad en el sistema original que establecieron los poetas latinos en el Imperio Romano, habían solamente 6 números romanos. La M, que nosotros usamos hoy en día, no era parte del sistema original. La M fue agregada en el año 1200 de la era cristiana. Mucho tiempo, centenares de años, después de que se estableciera este sistema por los poetas latinos. Los poetas latinos que establecieron este sistema de usar letras latinas representando números, escogieron 6 caracteres. La I, que vale 1, la B, que vale 5, la X, que vale 10, la L, que vale 50, la C, que vale 100, y la D, que vale 500. Ahora, antes del año 1200, cuando querían escribir 1000, escribían D y D, 2D lado a lado, 2500. Ahora, escogieron 6 números romanos, nada más.
Pero ¿saben lo que es interesante? Si ustedes suman los 6 números romanos, el 1 más el 5 más el 10 más el 50 más el 100 más el 500, el total de los números romanos originalmente establecidos es 666. Esto significa que el anticristo se va a levantar ¿dónde? Se va a levantar en Roma, exactamente. Así que, queridos hermanos y hermanas visitas, todas las características históricas cuadran perfectamente con este sistema. Ojalá yo pudiera decirles otra cosa, ojalá yo pudiera decirles que no es así. Pero si yo les digo que no es así, entonces yo estoy mintiendo y no estoy cumpliendo el cometido que Dios me ha dado como ministro del Evangelio. Ahora, ¿qué nos dice Dios en su palabra? Nos dice: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis participantes de sus pecados y para que no recibáis de sus plagas. La Biblia dice que los que sigan a la bestia y reciban la marca de la bestia, y la misma Iglesia Católica en la cita que leímos dice que la marca de su poder es el cambio de la ley de Dios, el supuesto cambio de la ley de Dios del sábado al domingo. Cualquiera que adore a la bestia o cualquiera que reciba su marca a sabiendas, dice la Biblia, que será destruido por Dios y perderá la salvación eterna. Ahora algunos dirán: bueno, pastor, pero yo tengo familiares en ese sistema que son sinceros y aman a Dios. Mientras una persona no haya tenido la oportunidad de conocer y la persona es sincera y obedece lo que sí conoce, Dios acepta su servicio. Pero Dios quiere que nosotros compartamos este mensaje para que todos puedan escapar al poder de este sistema peligrosísimo que, dice la Biblia, arrasará todo el mundo. Este poder que está aumentando cada día más en su poderío mundial. Dios quiere que nosotros salgamos de este sistema y que nos unamos al remanente que guarda los mandamientos de Dios, como dice la Biblia, que obedece a Dios por amor a Él.